nombre es Axel Fernando Costa Charles, soy del grupo 121, equipo 1. Yo voy a hablar acerca de las reacciones de sustitución SN1 y SN2 y de eliminación E1 y E2. Buenas tardes, soy Sandra Paola Arellano Flores, pertenezco al grupo 121 y estoy en el equipo número 1. Hablaré sobre las reacciones de sustitución y eliminación y los efectos en el sustrato. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Araujo Gámez, soy del grupo 121 y soy del equipo 1. Y les voy a explicar el efecto de los nucleófilos en las reacciones. Buenos días, nosotros somos el equipo 1, conformado por Axel Acosta, Xiomara Torres, Valeria Araujo, Sandra Arellano y su servidor Ricardo Arellano. Pues a mí me tocó hablar sobre el tema de grupo saliente. Buen día, mi nombre es Xiomara Nicolás Mezquita Torres, soy del equipo 1, grupo 121 y voy a hablar sobre el efecto solvente en las reacciones. Reacciones de sustitución SN1. El mecanismo de este tipo de reacción se lleva a cabo en dos pasos. En el primero ocurre la ruptura de un enlace para formar un carbocatión y en el segundo se da la formación del enlace con el nucleófilo. Por ejemplo, en esta reacción, en el paso 1, el halógeno, que es el bromo, sale del alcano para formar el carbocatión, esto a una velocidad lenta, y en el paso 2, el carbocatión es capturado por el nucleófilo, que es el yodo, para así desplazar al bromo realizando la sustitución. Reacciones de sustitución SN2. Ocurren en aluros de alquilo no sustituidos, aluros de alquilo primarios y secundarios. El nucleófilo empuja al grupo saliente y la reacción ocurre en un solo paso sin la formación de intermediarios. Por ejemplo, el mecanismo de esta reacción que podemos observar consta en que el ion hidroxilo ataque al carbono electrofílico del yodo metano por la parte de atrás y en el estado de transición, mientras que el enlace de carbono-yodo comienza a romperse, el enlace carbono-oxígeno empieza a formarse, haciendo que el yodo se convierta en el grupo saliente y el hidroxilo lo sustituya en el producto. Reacciones de eliminación E1. En esta reacción es necesario la formación de un carbocatión intermediario a través de dos pasos, como lo podemos ver en este ejemplo. En el paso 1 se da la formación del carbocatión en el que la molécula sufre un proceso de ionización para formarlo en una reacción lenta eliminando el bromo, mientras que en el paso 2 una base abstrae un protón del átomo de carbono adyacente al carbocatión y los electrones que antes formaban el enlace carbono-hidrógeno ahora forman el enlace pi entre los dos átomos de carbono, es decir, se genera un doble enlace. Reacciones de eliminación E2. La velocidad de eliminación en estas reacciones es proporcional a la concentración tanto del haluro de alquilo como de la base, dando lugar a una ecuación de velocidad de segundo orden. Esto es un proceso bimolecular en el que participan el haluro de alquilo y la base en estado de transición y por ende se da en un único paso. Como lo vemos en este ejemplo, el nucleófilo ataca el carbono vecinal atrayendo a un hidrógeno, eliminando el bromo, que es el halógeno, y produciendo el alqueno más estable posible, por lo que en este mecanismo es recomendable utilizar halogenuros con una estructura terciaria, decreciendo hasta una estructura primaria. Efecto del sustrato en las reacciones. Uno de los factores que influyen en las reacciones de sustitución es el sustrato. Molécula que recibe este nombre tiene lugar en la sustitución. SN1, efecto del sustrato. Primero se ioniza el sustrato por una pérdida del grupo saliente, formando un carbonatión. Después el nucleófilo actúa con este y se obtiene el producto final. La velocidad de reacción acelera cuando el carbonatión intermediario es más estable. Los halogenuros primarios y sustituidos no reaccionarían en esta vía, es decir, que los secundarios y terciarios sí reaccionarían. Transcurre con sustratos terciarios y malos nucleófilos, cosa que no sucede con el SN2. Ejemplo, la siguiente reacción no es conciliable con el SN2, ya que es terciario. Primero se ioniza el sustrato para formar carbonatión y después junto con el nucleófilo forman el producto. SN2, efecto del sustrato. El sustrato contiene grupo saliente. Primero actúa el nucleófilo por el lado contrario. Cuanto menos sea impedido este estéricamente, más fácil será. Las cadenas carbonadas no permiten este lado del sustrato. De esta forma se disminuye la velocidad conforme crece el número de cadenas. No reacciona con sustratos terciarios, mientras que con el resto sí, pero varían en velocidad, siendo el primero más rápido que el segundo, por ejemplo. La velocidad de reacción crece conforme aumenta la concentración del sustrato en la gráfica. Ejemplo, los buenos grupos salientes aumentan la velocidad de la sustitución nucleófila. El yoduro, al estar abajo del cloro en la tabla periódica, es mejor grupo saliente. E1, efecto del sustrato. Las E1 forman alquenos porque tratan con las SN1. Primero se ioniza el sustrato para formar carbonatión. El agua actúa como base y nucleófilo, así que se realiza la deprotonación del carbono cercano al positivo y forman un alqueno. Se da en terciarios y secundarios. Cuanto más estable esté, mayor será la velocidad de reacción. La fuerza de las bases requeridas no tiene importancia.
Ejemplo, el nucleófilo crea un producto de sustitución SN1, también actúa como base haciendo el producto de eliminación E1. E2, efecto del sustrato. Las E2 tienen más velocidad si el grupo saliente está anti con el hidrógeno. Ocurre en una etapa. Primero la base forma un enlace con el hidrógeno, los sustratos son sustituidos formando un enlace pi y el sustrato sale con el par de electrones. Se puede dar en todos los sustratos. Los terciarios no son un impedimento porque la base ataca a un hidrógeno unido a un carbono. Requiere de bases fuertes. Ejemplo, se crea un enlace con el hidrógeno y también un enlace pi, haciendo que el bromuro salga con los electrones de enlace sigma. Para las reacciones SN1 y SN2. Primero que nada, un nucleófilo es una especie que reacciona cediendo un par de electrones libres a otra especie, combinándose y enlazándose covalentemente con ellas. Empezaremos con la reacción SN1. En el ejemplo propuesto, el carbocatión formado en la primera etapa es atacado por la molécula de agua, la cual funciona como nucleófilo suave, llenando el orbital vacío con un par de electrones y formando un nuevo enlace. El paso controlante del mecanismo SN1 es la formación del carbocatión, sin influencia del nucleófilo. En principio, cualquier nucleófilo podría verse involucrado en un mecanismo SN1, pero como los nucleófilos fuertes favorecen el mecanismo SN2, el mecanismo SN1 queda reservado para nucleófilos débiles, de tipo agua. Para la reacción SN2, se produce en un solo paso el nucleófilo que forma un enlace con el carbono atacado, al mismo tiempo que el carbono rompe el enlace con el grupo saliente. En este ejemplo, el ion hidroxilo actúa como nucleófilo y el nucleófilo atacará el sustrato. En este caso, la fuerza del nucleófilo sí tiene importancia. Un nucleófilo débil nunca provocará una sustitución nucleofílica de segundo orden. Cuanto más fuerte sea el nucleófilo, más probable es el mecanismo SN2. Ahora hablaremos de las reacciones E1 y E2. Las eliminaciones unimoleculares en E1 compiten con la sustitución nucleofílica unimolecular del SN1, formando alquenos. El comportamiento nucleófilo del agua genera el producto de sustitución, mientras que el carácter básico da lugar al producto de eliminación. La escasa basicidad del agua hace que el producto de sustitución sea muy mayoritario. Esto sucederá con la eliminación E2, solo que esta ocupará una base fuerte. Y eso será todo de mi parte. Vamos a ver la importancia del grupo saliente en las reacciones N1. Para que una reacción N1 tenga lugar requiere de un buen grupo saliente. Debido a que la primera etapa del mecanismo consiste en la pérdida del grupo saliente con formación de un carbocatión. Si el grupo saliente es malo, la reacción será muy lenta o no tendrá lugar. Y con buenos grupos salientes esta etapa será rápida. Como esta primera etapa es la que limita la velocidad del proceso, toda la reacción global de la SN1 seguirá haciendo la misma velocidad que esta etapa. Por tanto, el grupo saliente determina es uno de los factores determinantes de la velocidad del mecanismo SN1. Si comparamos una serie de sustratos, por ejemplo, con diferentes grupos salientes como puede ser tosilato, yoduros, bromuros, cloruros, etc., observamos un incremento de velocidad a medida que nos movemos a la izquierda, porque el grupo saliente es mejor. El tosilato es de los mejores grupos salientes que tenemos. Los halógenos son también buenos grupos salientes, pero su capacidad como grupo saliente disminuye si uno va más hacia arriba o hacia abajo en su grupo. Por lo tanto, la primera etapa de la SN1 es la limitante de la velocidad, y cuando mejor sea el grupo saliente, más rápida va a ir la SN1. Vamos a ver una situación en la que tenemos un sustrato que carece de grupo saliente, es un alcohol. El OH muy básico no se comporta como grupo saliente y por lo tanto no es posible que ocurran reacciones de sustitución, ni SN2 ni tampoco SN1. Sin embargo, se observa que cuando ya añadimos un ácido de los halógenos, HBr por ejemplo, la reacción sí se produce y se sustituye el grupo hidroxilo por el bromo. ¿Cómo tiene lugar esta reacción? Porque tiene lugar a pesar de de llevar un grupo saliente del sustrato. La razón está que el grupo hidroxilo, medios ácidos, se protona, actúa como base a través de sus pares solitarios, se protona como los protones del medio para dar lugar al ion oxónio. Es un grupo saliente y se pierde en forma de agua, por lo tanto este sustrato secundario se puede ionizar. Una vez que el agua se va, se genera un carbocatión
con una estabilidad suficiente y a continuación el bromuro que hay en el medio ataca el carbocatión para dar lugar a la molécula final, al hidroalcano final. Aquí en este ejemplo de SN1 transformamos el alcohol, el grupo hidroxilo, lo transformamos en un buen grupo saliente mediante protonación. También podemos emplear un segundo recurso que es el formar un tocilato mediante cloruro de trocilo. Eso también convertirá el OH en un grupo saliente y permitiría un mecanismo de tipo SN1 en el caso de las condiciones fueran adecuadas. Las reacciones SN1 son favorecidas por los disolventes próticos polares y las reacciones SN2 se desarrollan bien en solventes apróticos polares. Los disolventes próticos aceleran la reacción ya que tienen lugar la formación de enlaces de hidrógeno que producen una polarización y debilitamiento del enlace. Los disolventes próticos polares estabilizan el carbocatión. Cuanto más polar es el disolvente, más fácil es la formación del carbocatión, lo que aumenta la velocidad de reacción. En el disolvente polar, la energía de activación asociada a la formación del carbocatión disminuye. En la reacción SN2, en un disolvente prótico, el nucleófilo por formación de enlaces de hidrógeno disminuye su fuerza. En el estado de transición hay una dispersión de las cargas negativas, como consecuencia de ello la subratación es inferior a la del estado inicial, lo que ralentiza la reacción. Por otro lado, en las reacciones de eliminación E1, el disolvente es importante en el mecanismo. En el disolvente prótico tenemos formación de enlaces de hidrógeno y por lo tanto polarización y debilitamiento del enlace que acelera la reacción. Un disolvente prótico polar estabiliza el carbocatión. En la reacción E2, en el disolvente prótico, la fuerza de la base disminuye por formación de enlaces de hidrógeno, por lo que la E2 está desfavorecida. Además, en el estado de transición, la dispersión de las cargas hace que la solvatación sea menos fuerte. La eliminación E2 se ralentiza. Al contrario, en el disolvente aprótico y polar, la fuerza de la base se refuerza y la reacción E2 se acelera.